Bien, vamos a ir a Romanos, continuando con el estudio que veníamos haciendo, que hace un par de semanas que habíamos dejado en el versículo 15 de Romanos 8. Y hoy vamos a ver, si bien habíamos visto desde el versículo 15, pero vamos a leer también hasta el versículo 23. Pero para que podamos retomar, porque pasaron un par de semanas, vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Yo voy a leer Romanos 8. Yo voy a leer rápidamente todo lo que hemos leído desde el principio del capítulo 1. El título en la Reina Valera dice: Viviendo en el Espíritu. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16, vamos a leer a partir de aquí el estudio de hoy hasta el versículo 23. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Bien, como les decía, hoy vamos a continuar con la carta a los Romanos. En el principio del capítulo 8 habíamos visto que comenzaba la nueva vida según el Espíritu, ¿no? Viviendo en el Espíritu. Y habíamos visto que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, Pablo describía la situación del hombre sin el Espíritu de Cristo en él. A partir del capítulo 8 empieza la vida del hombre con el Espíritu de Cristo dentro de él. Y vimos también la diferencia entre la vida según la carne y cómo ahora el verdadero Hijo de Dios ya no puede seguir según la carne, sino que tiene que vivir según el Espíritu Santo, ¿no? Vimos también que por esta salvación tan grande somos deudores, ¿sí? Que no significa que podemos pagar la salvación, significa que el regalo de Él fue tan grande
que ahora somos deudores de por vida, ¿no? Habíamos explicado bien eso, está en las enseñanzas anteriores. Somos deudores de una deuda impagable, literalmente. Y también que esto, o sea, el hecho de que lo que el Señor hizo, nos convirtió en hijos adoptivos de Dios por medio de su único Hijo verdadero, que es Jesucristo. Esto lo explicamos bien, la diferencia entre el unigénito Hijo de Dios y nosotros como hijos adoptivos, ¿no? Hoy nos tocaría a partir del 16, pero quiero que leamos desde el versículo 15 porque me sirvió la vez pasada para concluir la enseñanza, pero ahora me sirve nuevamente para abrir la enseñanza del versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, espíritu con minúscula, o sea, era la esencia de un esclavo, quería decir, de ser un esclavo como éramos en el mundo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿sí? Por el cual clamamos, o sea, por el cual tenemos ahora derecho, tenemos el privilegio a poder clamar a Dios como papá. Eso significaba Abba Padre, papá, en una forma más respetuosa y directa de dirigirse a su propio padre. También explicamos qué significaba y qué no significaba. Bueno, a partir de acá, por eso empecé en el versículo 15, Pablo deja de referirse a nosotros como simples pecadores, ¿sí? Como vimos desde el capítulo 1 al capítulo 7, y empieza a llamarnos y a tratarnos como hijos de Dios. Ahora van a notar que el trato cambia, porque todos los capítulos anteriores parecía casi hasta agresivo Pablo, pero claro, no le estaba hablando a la iglesia, ni estaba describiendo la situación de la iglesia, estaba describiendo la situación del hombre sin Dios, del que intentaba por medio de las leyes cumplir, ¿sí? Le estaba hablando a los judíos que estaban en Roma. Bueno, este cambio es importante porque ahora siendo hijos de Dios, recae sobre nosotros una mayor gloria, ¿sí? Una mayor gloria que la que tenían en el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo dijo que el más pequeño en el reino de los cielos, y en el estudio de Mateo vimos que el reino de los cielos se refería a partir de ahora, todos los que venían por medio de Cristo, era el más pequeño en los reinos de los cielos, era más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. Una cosa de loco, voy a decir, pues nosotros nunca vamos a hacer mayores cosas que Elías o Eliseo, no importa, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la mayor gloria y beneficio que hemos recibido inmerecidamente, totalmente inmerecidamente. Ahora recibimos un mayor peso de gloria que los que tenían ellos, pero a la vez, obviamente esto también es una mayor responsabilidad. El Señor al que más le da, más le va a reclamar. Ellos sin duda con la ley y con las limitaciones que tenían y sin Cristo fueron fieles a Dios hasta niveles que son indescriptibles realmente algunos de ellos. Y sin tener la plenitud del Espíritu que nosotros tenemos. Así que ¿cuál es la excusa para nosotros que tenemos la plenitud del Espíritu de Cristo en nosotros, ¿no? Ahora sí, habiendo entendido esto, que ahora somos hijos, ahora sí vamos al versículo 16, dice, el versículo 15 terminaba con, por el cual clamamos, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y acá, fíjense que la palabra espíritu ahora sí está con mayúscula, porque sí se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, ¿sí? O sea, se refiere a nuestra alma, a nuestro ser interior se refiere. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando una persona es genuinamente transformada, ¿sí?, por el Espíritu Santo de Dios, esa persona deja de creer en Dios. ¿Sabían ustedes eso? Cuando uno es transformado, deja de creer en Dios y empieza a saberse hijo de Dios. Una cosa es creer que a lo mejor sos hijo de Dios. Otra cosa es saber y entender, wow, soy hijo de Dios. Esto no es cualquier cosa, esto no es un chiste. De verdad soy hijo de Dios. Ese es el testimonio que da el Espíritu a nosotros, a nuestro espíritu. Nos hace entrar en un temor de Dios, de entender, no es que a lo mejor hay un Dios, es que hay un Dios y ahora es mi Padre y ahora le debo todo porque yo iba directo al infierno y Él me salvó. ¿Sí? Uno deja de simplemente creer en un Dios y empieza a saber, a entender, wow, de verdad soy hijo de Dios. Bueno, el Espíritu Santo nos da una convicción tan grande de lo que somos, que ya no hay vuelta atrás.
Cuando vemos a gente que estuvo muchos años en el camino del Señor y luego se apartaron, y vos decís, pero se fueron a lo peor del mundo, ahí te das cuenta de que nunca hubo una conversión real. Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Una vez que la transformación fue completada, no hay vuelta atrás, no se puede volver. No se puede volver. Esas personas que tristemente se han apartado, en realidad nunca tuvieron una verdadera conversión. Tal vez tenían una convicción, una creencia firme y fuerte, pero si el Espíritu Santo no hizo la obra, no está la persona plenamente en Dios. Si tenés el Espíritu de Dios, Él te va a guiar. El Espíritu Santo nos da la convicción, como les decía, tan grande que ya no hay vuelta atrás. Todas las decisiones que tomemos y las palabras que decimos ahora están en una balanza mucho más grande. No sé si les ha pasado de entrar en esa conciencia de que tengo que tener cuidado hasta lo que digo porque todo me puede traer un problema. Tengo que ser, como hijo de Dios, tengo que ser muy cuidadoso. Tengo que ser mucho más cuidadoso. Tenemos una balanza más grande y mucho más precisa que cuando decíamos creer en Dios. Vamos a ir rápidamente a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice Santiago, capítulo 2, 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo cual nos muestra que creer no es suficiente, ¿sí? Había una canción que decía, solo con creer, decía, me acuerdo, una canción cristiana moderna, solo con creer alcanza. Pero acá dice que no es solamente una cuestión de creer, ¿sí? La fe es otra cosa, es algo mucho más elevado. El solamente creerse hijo de Dios no te hace hijo de Dios. El Espíritu mismo tiene que dar un testimonio. Y más adelante vamos a ver cuál es el testimonio. Fíjense que en la actualidad podemos ver muchos movimientos supuestamente evangélicos haciendo y diciendo cosas que dejan a la iglesia muy mal parada, que nos hacen pasar una vergüenza a veces cuando nos dicen, mira, y el pastor ese que hace esto, y el chanta ese que estafó a una iglesia entera y se borró y se fue, y aquel otro, el pastor que se enteraron después que tenía una amante, y aquel otro que se fue con otra hermanita de la iglesia. Y dejan muy mal parada a la iglesia y dejan muy avergonzado y mal parado a Cristo con un testimonio horrendo, porque a la gente le encanta meter todo en la misma bolsa, así que dice todos los evangélicos son así y listo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Porque no está el Espíritu de Dios dando el testimonio de adopción dentro de esas personas. ¿Por qué una persona que tiene el Espíritu de Dios dentro siente tanto temor y temblor y terror de avergonzar a Cristo? Que no podríamos, no se puede. Por eso no hay problema, hay esas alabanzas que se tiran al piso, no hay vergüenza, no hay orden, no hay un espíritu dando una convicción, hey, esto no me gusta. Yo me acuerdo cuando siempre digo, yo no sé cuándo yo fui genuinamente convertido, porque yo voy a la iglesia desde chico, pero sí noto un Maico de cuando era muy chico, luego de un Maico cuando era más grande, ¿no? No, como al no venir del mundo no hubo en mí una transformación brutal que no, yo me drogaba y me dejé de drogar. No, yo siempre fui a la iglesia, solamente que recuerdo las cosas que pensaba el Maico de antes y las cosas que piensa el Maico de ahora y digo, wow, qué horror, yo realmente no soy ese. Pero sí recuerdo que cuando el Señor empezó a hacer esta obra en mí, fue una de las últimas reuniones de jóvenes grandes, multitudinarias que fui. Estaban todos los jóvenes saltando y empujándose, y yo estaba atrás y no entendía por qué, pero yo no quería participar más de eso. Y viene un muchacho de los líderes y me dice, ¿y no vas a participar vos? Y me dice, ¿sabes? Le digo yo, palabras del Señor realmente, le digo, ¿sabes que creo que Dios es un Dios de orden? Y esto no, yo no veo orden acá. Y me agarra y me mira así y me dice, así con la cara como diciendo, tenés razón, me dice. No veía orden, veía algo horrible, veía algo desquiciado en lo que estábamos haciendo. Éramos jóvenes, obviamente, ¿no? No creo que teníamos ni siquiera 18 años todavía. Pero sí, el Señor ya empezaba a tocar en mí como que esto no me gusta, esto no me gusta y esto no me gusta. El Espíritu Santo, ese es el testimonio adentro nuestro. No, no me gusta este lugar, no me gusta esta gente con la que te estás juntando. El Espíritu te hace sentir incómodo realmente. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7.
Fíjense lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Dominio propio. Por lo tanto, si Dios nos ha dado con esta nueva transformación el dominio propio, no hay excusas. No es que el Espíritu Santo me tomó y por eso empecé a flotar y dar vueltas. No existe. Dios nos dio espíritu de dominio propio. Amén. Volvamos ahí a Romanos, capítulo 8. Pero segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Timoteo dije? Sí, segunda de Timoteo 1, 7. Versículo 7. Bien. Romanos 8, continuamos en el versículo 17. Dice, bueno, habíamos visto el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense qué privilegio, porque lo que hizo Cristo con lo que nosotros podamos hacer en esta tierra no se condice, no tiene lógica, pero sin embargo somos hijos, herederos y coherederos. O sea, juntamente con Él vamos a estar literalmente sentados en la misma mesa que Él. ¿Qué derecho? Realmente no hay justicia. No tiene condición una cosa con la otra. Pero así le plació al Señor. Así le plació al Señor. Lo que hizo el Señor Jesús fue tan grande que compró aún nuestro lugar ahí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, y acá esta parte es brutal, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta parte es aquí donde yo les puedo comentar que mientras yo preparaba este mensaje, se me iba abriendo mucho más el entendimiento que antes. Una de las preguntas más frecuentes de cristianos como de inconversos es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, hay dos respuestas distintas. La primera es para los inconversos. ¿Por qué los inconversos sufren? Por el pecado. Esa respuesta es muy simple. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tantos asesinatos, guerras, violaciones? Por el pecado, porque el hombre prefirió sus pasiones que a Dios. Así que el hombre no le puede reclamar nada a Dios porque es por culpa del pecado, de su propio pecado. Ya vimos que Adán fue culpable de su pecado, sí, abrió la puerta, pero también explicamos de que nosotros somos culpables de los nuestros. Hay eso de que dice nosotros somos culpables del pecado de Adán por herencia. No. Adán abrió la puerta al pecado, pero ahora yo soy culpable de mis errores. Yo cometo mis propios pecados. ¿Se entiende? Bueno, esa es la primera respuesta. Pero esa respuesta es para el mundo. Ahora la pregunta es, ¿y el Hijo de Dios? ¿Por qué sufrimos nosotros? Si nosotros ya... El hermano Ariel. ¿Por qué sufrimos nosotros si somos hijos de Dios? ¿Por qué sufrimos nosotros si nosotros ya fuimos limpiados? Si nuestro pecado ya se echó al fondo del mar, si ahora ya somos salvos, vamos a la gloria, ¿por qué seguimos sufriendo en este mundo, ¿no? O sea que nosotros no vivimos más como el mundo. Bueno, el motivo del sufrimiento de los hijos de Dios es algo mucho más elevado que el tema del pecado. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Fíjense lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4. Amados, primero Pedro 4, versículo 12. Dice, y fíjense el título que está en la Reina Valera, padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois, escuchen esto, participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y la primera parte del 14 dice, si sois vituperados, esto es, atacados, insultados por causa de Cristo, si sois vituperados
por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Si sos atacado, si sufrís aflicciones, es porque está el Espíritu de Dios en vos. Eso es una evidencia de que está el Espíritu de Dios en nosotros. Y vamos a leer nuevamente en Romanos, ahí la parte que acabamos de leer, que dice, en Romanos 8, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué sufrimos como hijos de Dios? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Es distinto el sufrimiento del mundo que no tiene esperanza. Nuestro sufrimiento tiene un sentido. Pregunto, ¿en qué parte fue lastimado Jesús? Desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Fue azotado en cada parte, fue herido en sus piernas, en sus pies, en su abdomen, en su espalda, su torso completo, sus brazos completos. La pasión de Cristo nos da una idea aproximada. Algunos dicen que hasta fue peor, lo creo realmente, porque los romanos eran sádicos realmente. Sus manos fueron atravesadas, sus piernas fueron atravesadas. Hay partes donde vemos que dice que le golpeaban la cara, le daban puñetazos en la cara. Y por si fuera poco, le quedaba una parte para que esa parte no se la golpearon. Y era la coronilla de la cabeza. ¿Qué hicieron? Una corona de espinas y le clavaron y le pegaban con un palo para que sirva. No hubo parte del cuerpo del Señor Jesús que no fuera herida. ¿Sí? Fue azotado en todo su cuerpo. El sufrimiento y el dolor que padecemos como hijos de Dios son precisamente la evidencia más grande de que efectivamente somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de esos padecimientos. No vamos a sufrir nosotros todo lo que sufrió Jesús, pero como hemos visto que la iglesia es comparada con el cuerpo de Cristo, mientras que Cristo es la cabeza, ¿sí? El cuerpo sufrió en todos lados. Hubo partes que lo que deben haber sufrido los pies y las manos no tiene comparación con lo que sufrió seguramente la espalda. Algunas partes padecieron más que las otras, pero todo su cuerpo sufrió. De la misma manera hay hermanos que están predicando en Afganistán y son torturados, matados, sus hijos son violados y ellos se llevan la peor parte y nosotros estamos en esta parte del mundo y a veces nos quejamos porque no me puedo comprar lo que yo me quiero comprar. Ese es nuestro terrible padecimiento. Porque mi vecino, como le dije que soy cristiano, no me invita más a su casa. Ese es nuestro terrible... Nos llevamos a veces hasta la mejor parte del sufrimiento. La parte que no duele tanto. Mientras que en otras partes los hermanos están pasando la peor. Somos el cuerpo de Cristo. Dice, y el hecho de que padezcamos sufrimiento, ¿sí? Es una evidencia en los hijos de Dios de que somos hijos de Dios. El Espíritu, dice, da testimonio a nuestro espíritu. Este es el testimonio. ¿Vieron cuando querés? Hay situaciones, no sé si les ha pasado, seguramente a todos nos ha pasado, porque yo la he vivido, pero hay situaciones que sufrimos por culpa de estar haciendo las cosas bien. ¿O no? Porque hice las cosas bien, al final me terminó pasando algo que me terminó haciendo sufrir más. Si hubiese hecho las cosas de forma como el mundo, no me pasaba nada. Pero por haber hecho las cosas bien, tuve que tragarme mi orgullo, tuve que sufrir las cosas por hacer las cosas bien. ¿No? Esos son los padecimientos de Cristo. No si yo me metí en una tarjeta de crédito y saqué un crédito más grande de lo que podía pagar por inconsciente. Eso no es padecimiento de Cristo. Pero si sois vituperados por causa de Cristo, ¿dice? Por las cosas del Señor, entonces eso es una evidencia de que verdaderamente sos parte del cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios. El dolor en nosotros, los hijos de Dios, es la evidencia más hermosa y más grande que tenemos del Espíritu de Dios de que estamos participando de esos sufrimientos que Él tuvo en la cruz. ¿Amén? Escuchen esto que es tremendo. Ustedes cuando, por ejemplo, estamos clavando un clavo, sobre todo los hombres, y nos pegamos sin querer un martillazo en el dedo. ¿Saben qué parte de nuestro cuerpo es el que está sufriendo? Cuando te martillas un dedo, ¿saben qué parte está sufriendo? No está sufriendo el dedo. Todos los dolores del cuerpo los sufre el cerebro. ¿Sabían eso? Todas las partes del cuerpo simplemente lo que hacen es tirar un aviso al cerebro de que hay algo que está mal acá.
Pero resulta que si hay algún problema de conexión, por ejemplo, las personas que se caen de un lugar alto y no mueren, pero a lo mejor se les quiebra la columna, se rompe la conexión del dolor y a esas personas que están en estado vegetativo les puedes clavar clavos por todas partes y no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque se rompió la conexión con la cabeza. Se rompió acá, no me acuerdo cómo es que se llama el tronco, hay una parte que es donde están como la médula, esa es la palabra. La médula es como si fuera toda la conexión eléctrica de nuestro cuerpo, y cuando se cortó esa conexión eléctrica, ya el cuerpo no siente nada, sigue fluyendo sangre, pero la capacidad de sentir dolor se perdió. Y eso es malísimo para el cuerpo, porque el cuerpo no sabe cuando está herido. Hay otras personas que no tienen así la columna rota ni nada, pero hay muy pocos casos de gente que no siente dolor por nada, porque está rota esa conexión, pero no la columna. O sea, la columna está bien, la persona se mueve y todo, pero se puede estar prendiendo fuego y no se da cuenta, porque está rota, está insensibilizada la conexión. El dolor en el cuerpo es evidencia de conexión. Si te está doliendo una parte, el cuerpo significa que está perfectamente bien conectado. ¿Sí? Pero cuando hay un problema, que si ya empezás a notar, por ejemplo, hay personas que trabajan en trabajo que se lastiman la mano, se queman tan seguido, que ya después a lo mejor tocan algo caliente y no les hace nada. Las personas que trabajan en cocina, que trabajan en metalurgia, que se queman tan seguido que ya la mano genera una resistencia tan fuerte que ya perdió la conexión, ya no duele, no duele. Hay gente que vuelve a veces a hacer cosas increíbles. ¿Cómo puede ser que no le duela? No duele, porque ya se perdió la sensibilidad. Se perdió algo ahí en la conexión con la cabeza. Bueno, cuando no nos duele el pecado, cuando no nos duele el hecho de tener que hacer la voluntad de Dios, cuando no nos duele las cosas que le pasa al hermano, es porque la conexión con la cabeza que es Cristo no está bien. Cuando nuestra oración, nuestra meditación privada, nuestra relación, como hablaba el hermano hace un par de enseñanzas atrás, de nuestra relación, ¿sí?, con el Señor, nuestra intimidad, esa era la palabra, la intimidad con Dios. Cuando se perdió esa sensibilidad, esa intimidad con Dios, ya no nos duele nada. Ya no nos duele, ya no nos afecta nada, ya no nos importa nada, porque se perdió la conexión. El dolor, hermanos, en los hijos de Dios es la evidencia de que el Espíritu de Dios nos está dando testimonio de que seguimos siendo hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando se cauteriza la conciencia? Dice la palabra del Señor. Algunos tienen la conciencia cauterizada. Y vos le decís, pero sabés que lo que está predicando está mal. Sabés que los estás mandando al infierno y no les importa. Y le vas a mostrar son pastores, y le mostrás los versículos que está equivocado y no les importa, porque no hay conexión con la cabeza. No hay sensibilidad por el dolor, no hay sensibilidad por el hecho de que están mandando gente al infierno, no hay sensibilidad, no les importa porque no hay dolor. Entonces, hermanos, cuando nos duela la situación que vivimos a diario, recordemos que es una de las evidencias de que somos hijos de Dios. Si querían saber por qué sufre el cristiano, ahí tienen el porqué. Continuamos, versículos 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí Pablo nos da un dato muy importante que nos va a servir para nuestra esperanza futuro, ¿no? Lo primero es que el día que el Señor Jesús venga a buscar a su pueblo, todo esto que sufrimos, todo esto que vivimos, todo esto que nos pasa a diario, va a haber valido la pena. Todo, aún lo peor que nos haya pasado, va a haber valido la pena y vamos a descansar. Nos dice la palabra del Señor, hablando de Jesús, hablando del Señor Jesús, dice, mirará el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará y será saciado. ¿Sí? Verá todo lo que el Señor hizo, todo lo que sufrió en la cruz, y va a quedar saciado. Así nosotros también, cuando el Señor venga a buscarnos, vamos a ver todo lo que pasó y va a ser, wow, todo tenía sentido, ¿no? Amén. Todo va a haber valido la pena. ¿Por qué? Porque se va a manifestar algo en nosotros, dice Pablo, tan grande que va a transformar hasta la naturaleza de la tierra. Fíjense esto.
¿Cuál es esa gloria? Dice que se va a manifestar en nosotros. Primera de Corintios capítulo 15. Dice, versículo 51. Primera de Corintios 15, versículo 51. También escribe el apóstol Pablo, ¿no? A los corintios. He aquí, os digo un misterio. Esto, un misterio significa algo que se los está revelando en este momento y que ellos no sabían. No todos dormiremos, o sea, morirán físicamente, se refiere. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Esto es a lo que Pablo se refiere aquí cuando vamos nuevamente a Romanos, cuando dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros, o sea, a nosotros los hijos de Dios, se ha de manifestar. Que en nosotros, no a nosotros, que en nosotros, ¿qué es lo que se va a manifestar? Exactamente lo que acabamos de leer. Cuando sea el tiempo que venga el Señor, vamos a ser transformados. Por eso dice, tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con esa gloria que vamos a vivir. Pero fíjense qué tremendo, no se va a quedar solamente en nuestra transformación. Fíjense hasta qué punto va a llegar luego de la venida del Señor la transformación. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Acá quiero hacer una pausa antes de seguir leyendo, porque vamos a leer hasta el versículo 22. Yo he escuchado, y de hecho muchas veces lo hemos interpretado así, porque lo he escuchado predicar así, de que acá se refiere a que el mundo está anhelando que nosotros vayamos a predicarle. Obviamente el mundo necesita la predicación, pero Pablo no está hablando de eso. Acá cuando habla la palabra creación, literalmente está hablando de la creación que Dios creó en el planeta Tierra, y lo vamos a ver más adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, se refiere al planeta, los árboles, las plantas, la naturaleza misma, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, o sea, el esperar la manifestación, o sea, esta transformación que vamos a vivir en ese día de los hijos de Dios. Porque, y acá lo explica, porque la creación fue sujetada a vanidad. Acá la palabra vanidad significa literalmente algo vano, algo fue sujetado a algo que ya no tiene sentido. Yo les voy a decir la traducción exacta. Fíjense, la palabra es metaiotes y significa inutilidad. ¿Sí? La creación misma fue convertida en algo inútil. Dice, figurativamente significa también fugacidad. O sea que vieron que las plantas se mueren, los árboles se mueren, los animales se mueren. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó para su muerte. Ellos iban a ser inmortales mientras comieran del fruto. Bueno, cuando el Señor creó a las plantas originalmente, no las creó con el propósito de que mueran, no creó los animales con el propósito de que mueran, no creó los animales con el propósito de que se coman unos a otros. Antes no era así, y lo vamos a ver a continuación en una parte que lo aclara. Esto no era así. Esto no era así. Dios lo creó todo de una forma perfecta. No había sufrimiento de estos animales que unos se comen a otros. Por eso dice acá en Romanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a esta palabra vanidad, a algo en decadencia, quiere decir, no por su propia voluntad, o sea, no por culpa de ellos, no por culpa de los animales ni de las plantas, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque a Dios así le plació a partir del tema del momento del pecado, porque también la creación misma será, y escuchen esto, libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Cuando algo se muere y se pudre. El animal se muere y se pudre. Eso significa corrupción. ¿Sí? Se corrompe la materia. Los árboles se caen y se convierten en ceniza, en tierra, en carbono, lo que sea. ¿Sí? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. O sea, no solamente nosotros vamos, cuando en la venida del Señor,
en la segunda venida, cuando ya implemente su reino, no solamente nosotros vamos a volver con Él ya transformado, sino que se va a transformar la naturaleza misma. Y esto lo leemos en, ya les voy a decir en dónde, Isaías, capítulo 65. Fíjense lo que dice. Isaías 65. En Isaías es uno de los libros que habla sobre el fin de los tiempos, al igual que Apocalipsis. Isaías es, y no me acuerdo cuál es el otro libro también, que hay dos libros del Antiguo Testamento que son el Apocalipsis que los judíos tenían, y Daniel, exactamente. Daniel, Ezequiel, Isaías, tienen muchas profecías del Apocalipsis, ¿sí? Antes de que existiera el Apocalipsis ellos tenían estos libros, ¿no? Y fíjense lo que dice acerca del reino de Dios cuando se implemente el milenio, ¿no? Dice, el lobo, versículo 25, Isaías 65, versículo 25, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Qué es apacentar? Darle pasto, que comen pasto, ambos juntos. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Cuando el Señor venga, ¿sí? Esta es una de las imágenes que cuando te presentan los testigos de Jehová, que te muestran, no sé si lo habrán visto seguramente, los animalitos con los niños. Bueno, esto es algo que va a ser algo real. Es algo que dice la palabra del Señor. En aquel momento se va a acabar literalmente la corrupción. Por eso dice, el anhelo de la creación de Dios es que por fin llegue ese día. No sé cuántos han visto, hay videos que se llaman La cruel naturaleza o la naturaleza salvaje. Y vos ves, y te duele, pero es así. Tristemente es así. Ves como el león se come a la gacela, y ves el sufrimiento del animal. Es parte de la maldición que el pecado trajo a la tierra, y Dios sujetó a toda la naturaleza misma, porque obviamente si nosotros éramos corruptibles no podíamos vivir en un mundo perfecto, así que lamentablemente se corrompió todo. De esta forma, la naturaleza misma también anhela aquel momento que nosotros esperamos. Y concluimos, fíjense lo que dice el final, el versículo, volvamos a Romanos, y aquí en Romanos 8:23, fíjense que vamos a encontrar algo que es tremendo y que tal vez nos dé también una mejor perspectiva, como lo que hablábamos recién del sufrimiento. Al menos a mí me la dio, a mí me hizo entender mejor esto. Dice Romanos 8:23, perdón, vamos a leer el 22. Habíamos dejado el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y escuchen esto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, acá me quedé, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y cuando yo leí esto, hay varios detalles que hay que tener en cuenta acá. Primero, la palabra primicias significa la garantía, se refiere, si las arras. ¿Sí? El Espíritu Santo es la garantía que uno brinda antes. Si vos guardame este terreno, sale, qué sé yo, 5 millones, bueno, yo te voy entregando 1 millón y guardámelo para mí. ¿Sí? Eso es una garantía de que efectivamente lo voy a hacer, voy a hacer el trámite. Bueno, el Espíritu de Dios, esta convicción de pecado, esta convicción de que el dolor que sufrimos es por causa de Cristo, esta convicción de que somos hijos de Dios, es las primicias apenas. No tenemos plenamente todos los beneficios del Espíritu de Dios. Solamente es la primera parte de lo que vamos a recibir cuando Él venga, ¿sí? Y no solo ella, o sea, la creación, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias, aún teniendo las primicias del Espíritu en nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Esto como un poco destruye esa visión del cristiano. No, que el cristiano no tiene que estar triste, no tiene que bajonearse, no se puede deprimir.
No, porque no todos vivimos la misma vida, no sabemos lo que sufre el otro, no sabemos las pruebas, las adversidades del otro, cómo el espíritu trata con el otro, ¿no? Acá dice claramente, nosotros mismos gemimos, Señor, por favor, quiero que se acabe esto. Ya no quiero más prender la tele y ver que mataron, que violaron, ya no lo quiero ver más. Ya quiero que se acabe. No es que yo me quiero morir para yo no sufrir, quiero que acabe el sufrimiento este de una vez por todas. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, y acá está la otra parte importante, esperando la adopción. Yo pregunto, ¿no era que ya habíamos sido adoptados? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que estamos esperando la adopción? Acá Pablo lo aclara. La redención, la compra, ¿sí? La liberación, quiere decir, del cuerpo. Y acá está la clave para que entendamos mejor por qué sufrimos acá. Imagínense esto. Hay orfanatos donde hay niños que han sufrido cosas terribles, ¿sí? Y luego aparece un hombre muy adinerado, ¿sí? Muy adinerado, y decide comprarlos a todos los niños del orfanato. Pero el problema es que el hombre es de, a lo mejor, no sé, de Noruega, y el orfanato está en Argentina, por ejemplo. Entonces el hombre llama por teléfono, hace todo el trámite vía virtual, paga todo lo que tiene, todo el precio que tiene que pagar, deja todo hecho. En los papeles, en los trámites, todos esos niños ya figuran como hijos de ese un padre que los adoptó y que les va a dar toda su mansión, todos los terrenos que tiene, es para todo el orfanato. Pero mientras esos niños estén en el orfanato, van a seguir sufriendo la tristeza, la soledad, el dolor, el frío, el hambre, hasta que por fin vengan a ser redimidos, vengan a ser llevados, ¿sí? La adopción ya está firmada. ¿Somos hijos de Dios por adopción? Lo somos, pero todavía no hemos sido del todo redimidos. Sí hemos sido redimidos espiritualmente, pero nuestro cuerpo todavía está acá. Y hasta que el Señor venga, ¿sí? Mientras nosotros esperamos, mientras nosotros anhelamos su venida, todavía somos hijos en los papeles. Ahora, cuando Él venga, vamos a poder gozar de la total plenitud de Cristo. Mientras tanto, dice el Señor Jesús, en el mundo van a tener aflicción. En el orfanato van a seguir sufriendo frío, van a seguir teniendo peleas con otros compañeros, van a seguir teniendo tristeza, te van a seguir insultando. Los de otro lado que no fueron adoptados te van a odiar y te van a insultar porque vos tuviste el privilegio de ser adoptado y ellos no. Te van a hacer cosas malas. Eso suele pasar cuando a lo mejor un niño se sabe que se va del orfanato, los otros por envidia a veces le hacen daño. Bueno, eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. El enemigo sabe que nosotros hemos sido comprados por el más rico que podía haber, el padre más rico que podía haber, y que vamos a disfrutar de toda esa gloria, así que mientras tanto nos va a hacer la vida imposible. ¿Pero por qué? Porque sabe que él está perdido y nosotros no. ¿Amén? Amén. Espero que esta palabra les haya hablado y tocado como me tocó a mí mientras la preparaba, porque realmente me fue de muchísima bendición. El Señor les bendiga.